Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero avanzar un poco sobre el capítulo 3 de Obiols que empezamos a desarrollar la clase pasada y la idea sería retomar rápidamente algunos de esos aspectos para pasar a profundizar un poquito más en otros que desarrollan estos autores. La escuela secundaria en la historia. Habíamos hecho un repaso señalando que eh, los colegios secundarios son una creación de la modernidad. Dentro de las primeras instituciones educativas se reconocen a las universidades entre los siglos XII y XIII, pleno medioevo, mientras que los colegios secundarios surgen entre el siglo XVI y XVII en la historia y la principal función de este tipo de colegios era la preparación para la universidad. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué aspectos habíamos señalado? A fines del siglo XVIII y el siglo XIX había habido cambios sociales eh, muy grandes que determinaron el surgimiento de una nueva sociedad. Por ende, si surge una nueva sociedad, hay nuevas necesidades en torno a lo educativo. El cambio político más relevante fue la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII. Sabemos que la Revolución Francesa trae aparejada la división de poderes, de un poder monárquico se pasó a una república, y donde justamente hay una mayor participación, podríamos decir, donde se pone en juego la democracia como sistema de gobierno, eh, mediante una democracia indirecta, obviamente, y esto obviamente requiere, estoy muy con el obviamente hoy, de la necesidad de extender la educación. Y por otra parte, los cambios, dentro de los cambios económicos, sociales también, más importante aparece la revolución industrial y todos los cambios en los estilos de vida de las sociedades que se suscitan a partir de este hecho. En ese momento se hablaba o había tres campos ahí de pedagogía que estaban, podríamos decir, latentes y bastante presentes. Una era la pedagogía que tenía que ver con el sensual empirismo, nacida de la filosofía empirista, donde bueno, se pone el foco totalmente en la experiencia, en la experimentación a través de los sentidos, esa necesidad de vivir determinada experiencia para que se produzca el aprendizaje. Aparecen también por la época, un poco antes, pero bueno, casi contemporáneo a esto, los aportes de Rousseau, donde mira al niño como sujeto de estudio y para el cual hay que pensar una mejor educación. Y también aparece esta, podríamos decir, corriente de la escuela tradicional, y de la mano de la escuela tradicional aparece el enciclopedismo, apuntando siempre una enseñanza dividida en áreas muy específicas, al punto de proponer una enseñanza alejada de lo real. ¿Por qué? Porque entra en el detalle, a estudiar en profundidad, pero perdiendo el contacto con la realidad. ¿Qué pasa con la escuela secundaria en Argentina? Surge a partir de mediados del siglo XIX con la fundación de los grandes colegios nacionales, que también tienen esta visión preparatoria. Un repasito, yo puse ahí para que ustedes lo tengan presente. La primera ley de educación es la 1420, esa ley que establece la obligatoriedad de la enseñanza primaria solamente rige hasta el 93, donde surge la ley que se encuentra debajo, la Ley Federal de Educación. La ley secundaria hasta ese momento no había tenido una normativa que la ordenara, que la estructurara, que le diera legalidad. Ir a la escuela secundaria era una cuestión de familia, podríamos decir, no lo digo en el sentido de responsabilizar a la familia, pero sí que debe haber una decisión más individual, no era una decisión de Estado.